Sé que se siente muy orgulloso de ti donde quiera que esté. Que así sea. Bien, en el día de ayer se celebró la convención del PLD. Muchos han querido subestimar, han querido generar tal vez comentarios para rebajar la dimensión de ese evento, y no se puede ser mezquino. Si bien tengo mis apreciaciones desde el punto de vista legal que externaré en breve, hay que reconocer que a pesar de algunos ruidos que en las horas de la mañana se produjeron, no menos cierto es que los que conocemos cómo se monta un proceso electoral desde un partido, hay que reconocer que lo hicieron bien. Lo hicieron bien, salieron bien y pudieron hacer una elección temprana de un candidato, aunque le han llamado consulta, particularmente el nombre que eso ha de recibir es de una convención. El nombre de consulta, vamos a decir que fue una especie de eufemismo o mecanismo legal para darle algún visto o viso de legalidad, pero eso fue una convención. Y de esa convención salió electo y muy bien parado Abel Martínez. No obstante, mi crítica, y la he sostenido en el tiempo, es desde el punto de vista legal y una crítica a los organismos reguladores, especialmente al organismo que está llamado a poner orden en la aplicación de la ley, que es la Junta Central Electoral. Porque si el escenario político fuera diferente, realmente el PLD se le fue adelante a todos los partidos políticos. Si no hubiese sido por una realidad que voy a describir, realmente estaría en una situación de ventaja frente al resto de partidos políticos. ¿Por qué? Porque el PLD ya se anticipó, ya se adelantó, fuera de la regulación electoral, ya llevó a cabo el proceso de elección de su candidato. ¿Y no sería que Luis se anticipó con una reelección y que Leonel se anticipó siendo candidato único de la fuerza? Esos dos factores son los que hacen la diferencia. Como ya la realidad política no genera tal ventaja, porque el PRM no es discutible que el candidato presidencial, tal y como tú dices, es Luis Abinader, y en la Fuerza del Pueblo el líder indiscutido y indiscutible es Leonel Fernández, y no veo ningún otro partido con posibilidades reales de competir en las próximas elecciones, salvo que llegue un meteorito del espacio exterior y traiga un proyecto emergente que no visualizo en la cultura política dominicana. De manera que esa realidad es la que de alguna manera no le ha ofrecido o no le ofrece al PLD una ventaja frente a los demás partidos. Pero si no hubiese sido así, efectivamente el no cumplimiento de esos principios legales, de esa regulación legal, bueno, pues lo estaría colocando en una posición de ventaja frente a los demás partidos. Tal vez no nos da una ventaja, pero nos coloca en una situación igualitaria con el PRM y con el partido de Leonel Fernández, la FUPU. Yo siempre he dicho, eso fue una buena jugada, fue una jugada estratégica, y reitero, lógico, fuera o al margen de la legislación, crea un precedente de la legislación vigente. Miren, hay quienes dicen o quieren reducir el triunfo de Abel Martínez diciendo que se trató de una acción o una elección de rechazo al danilismo. Hay quienes piensan que más que un triunfo se trata de un fracaso, y un fracaso de esa dirección tradicional del Partido de la Liberación Dominicana, y un fracaso también de la candidata Margarita Cedeño, a quien se decía en los corrillos, en los pasillos, que estaba siendo apoyada por ese equipo de Danilo Medina. Pero eso es ser mezquino. Hay que reconocer que Abel Martínez se ganó, al parecer, el corazón de los PLDistas, que pudo aglutinar diferentes fuerzas a su alrededor, porque realmente logró un porcentaje importante, relevante, que creo que lo colocan, como dicen los especialistas por ahí, en el carril de adentro, en una campaña que ha comenzado lamentablemente a destiempo. Hay quienes piensan que esa elección de Abel Martínez facilitaría de alguna manera una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, y que por la cercanía, ¿cómo? Pero con la Fuerza del Pueblo. Ahora, eso hay que mirarlo con una lupa, hay que mirarlo con una gran lupa, porque yo veo todo lo contrario. Yo creo que de esa elección el gran triunfador es el partido de gobierno y Luis Abinader. ¿Por qué? Porque la cantera de la que se alimenta tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo es la misma. Se está repartiendo el mismo pastel, un pastel que estaba siendo lastrado,
que estaba siendo de alguna manera drenado de forma sustancial por el liderazgo de la Fuerza del Pueblo, por ese liderazgo carismático de Leonel Fernández, y que con esta elección que se hizo en el día de ayer se detiene. Porque Abel tiene unas condiciones especiales que ha demostrado en estas elecciones que de alguna manera va a servir, a mi juicio, de muro de contención a ese drenaje que estaba haciendo Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Lo que genera un escenario de polarización que divide ese mercado electoral, y al día de hoy, en política las cosas pueden cambiar. Al día de hoy, eso asegura y facilita el triunfo de Luis Abinader en una primera vuelta. Ahora bien, como en política no está nada escrito, no podemos subestimar los errores y factores a veces que ocurren en el trajinar, en el camino, y que pueden producirse y generar cambios significativos. Y es ahí donde el PRM y Luis Abinader no pueden caer, no pueden cometer errores. Tienen que continuar haciendo una buena gestión de gobierno. No pueden cometer un solo error, porque de hacerlo corren el riesgo de precisamente aglutinar esas fuerzas y quizá facilitar un encuentro que para mí, si bien es posible a nivel quizá congresional y municipal, a nivel presidencial es imposible. Y rápidamente lo analizo porque la Fuerza del Pueblo ya tiene estructuras políticas, tiene una dirección máxima, una dirección política, una dirección central. Esos generales, si se produjera una fusión, ¿dónde van a ir a parar dentro de la estructura del PLD? Si así se produjera una alianza, si la encabezara el PLD. Y a la inversa, van a pasar a ser segundones dentro de la estructura de la Fuerza del Pueblo los PLDistas. Un momentito, una cosa es una alianza y otra cosa es una fusión. Una fusión es permanente y una alianza es coyuntural. Salvo que... si es una alianza, simplemente va a ser para un proceso. Miren, eso es perder de vista lo que significa el liderazgo que da el presupuesto nacional. Una vez, pues hay que tener esa visión. Si se elige... El Conflé le hizo bien a Manuel. Pero claro. Tiró una dura. Mire, una vez, si se cometiera el error político, y sobre todo Abel, que a mi juicio no solamente fue electo como candidato, sino como el heredero político de esa fuerza que es el PLD. Ya el danilismo pasa a un segundo plano, todas las fuerzas se reducen y se convierte en una fuerza electoral que se aglutina en función de un candidato que es quien va a marcar su estrategia. Sí, y si es consciente, si es inteligente, a corto plazo tal vez no sea su meta, sino en el 2028. El danilismo no existe desde que Leonel se fue del PLD. Bien, y entonces... El danilismo no existe desde que Leonel se fue del PLD. O sea, que ahora el PLD... Porque cuando estaba Leonel en el PLD había dos corrientes. Ahora hay una sola. Cuando se fue, sencillamente era la dirección del partido encabezada por Danilo Medina. Ahí no hay danilistas, ahí hay PLDistas. Tú estás insinuando que entonces que el PLD es el partido de Danilo Medina. No, PLDistas. Es de los PLDistas. Para cerrar, confundido. Para cerrar mi comentario, es prácticamente al día de hoy imposible. Sería una negación de la misma decisión de Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo. Sería una negación dialéctica en la historia de los partidos en la República Dominicana. Cuando esas decisiones se han generado, nunca se han vuelto a reunir, en muy pocas y contadas excepciones, y ya en reductos de partidos, no en partidos reales. Además, recuérdense, ese proyecto es un proyecto personal que tiene una visión más allá. Leonel Fernández tiene un heredero. Recuérdense que la Fuerza del Pueblo prácticamente es una monarquía. Casi es una monarquía. Y ahí ese proyecto está pensando primero en Leonel Fernández y luego en Omar. Si se produjera una alianza y, por ejemplo, ganara en esa alianza Abel Martínez, la Fuerza del Pueblo se diluiría por el efecto del liderazgo que genera un presupuesto nacional. Por igual, el PLD sabe que si en una alianza ganara y le encabezara a Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo se consumiría al Partido de la Liberación Dominicana. Y esa realidad... ¿Y a dónde queda el PRM? Entonces, ¿qué va a pasar con el PRM? Es la que, ya cerrando, esa realidad es la que hace, a mi juicio, imposible al día de hoy una alianza de esos partidos, porque sería una negación dialéctica de la visión de ambos liderazgos y de ambos partidos. Al día de hoy, el beneficiario es el PRM, Luis Abinader, que se beneficia de ese robustecimiento y fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Llévatelo,